Dice el maestro Samael en su curso esotérico de Cábala: muchas veces llega a los lumiciales gnósticos un hombre o alguna mujer buscando la antorcha divina de la verdad. Aparentemente el recién llegado es ahora un principiante, empero los hermanos ignoran lo que es el alma de aquel hombre. Puede ser un bodhisattva, entre paréntesis el alma de algún maestro, que quiere regresar a su padre que está en secreto. Los hermanos se asombran cuando algo superior le sucede al aparentemente principiante, y entonces dicen: nosotros que somos más viejos en estos estudios no hemos pasado por lo que este está pasando. Y se preguntan a sí mismos: ¿cómo es posible que que hasta ahora ha comenzado, se las eche de iniciado? Es necesario no juzgar para no ser juzgados, porque con la vara que midiereis seréis medidos. Necesitamos ser humildes para alcanzar la sabiduría, y después de alcanzarla debemos ser todavía más humildes. Los bodhisattvas de los maestros se caen por el sexo, los bodhisattvas de los maestros se levantan por el sexo. Hay otra clase de gente que dice: yo sigo con la maestra, ni tonto que fuera, sencillamente es la esposa del maestro. Ahora voy a ir a poner mi muy alta y muy importante fidelidad a los pies de la maestra. Y en efecto, me tocó verlos cómo venían con su gran humildad, es decir, con su real y grande autoimportancia, a poner su muy profunda y exaltada fidelidad a los pies de la maestra. Todo eso lo hemos visto, lo hemos vivido. Luego siguen aquellos que tienen un cargo dentro de la institución, que creen que el rango externo equivale al interno, cuando nuestra maestra claramente lo afirmó, y a su lado mi persona lo repitió hasta el cansancio, que mientras más alto es el rango en la institución, mayor es la deuda kármica que se tiene. Por tanto, le dan a uno oportunidad de pagar sirviendo a la humanidad. Pero no es por grandes méritos que se tiene un rango, una jerarquía institucional. Sin embargo, muchos se creen gurús, adeptos, arhats, verdaderos cristos vivientes. En muchas latitudes los gnósticos se pelean entre sí buscando la suprema jerarquía y lamen los pies de los superiores para conseguir su consideración y cargos. El ego, el diablo interior, sigue metiendo la cola por doquier. En realidad, los enemigos de la gnosis no tienen que mover un dedo en su contra, pues los gnósticos entre ellos mismos se pelean hasta el cansancio. Los enemigos de la gnosis están verdaderamente entre las filas del propio gnosticismo. Como siempre, tenía razón nuestro maestro cuando afirmaba que con esta enseñanza uno se convierte en águila o serpiente, rastrera, inversa, por supuesto, en ángel o demonio. Recordemos las palabras del maestro Samael en su curso esotérico de magia. Recordemos las palabras del maestro Samael en su curso esotérico de magia rúnica, cuando comenta que en la antigua civilización lunar, en la misma edad a la que han llegado los terrícolas, cumplí entonces una misión semejante a la que estoy cumpliendo en estos momentos en este planeta en que vivimos. Enseñé a las gentes de la luna la religión síntesis contenida en la piedra iniciática, entre paréntesis, el sexo, la doctrina de Jano, entre paréntesis, IAO, o de los chinas. Encendí la llama de la gnosis entre los selenitas, formé un movimiento gnóstico, sembré la semilla. Empero os digo que parte de la simiente cayó junto al camino y vinieron las aves mundanales y se la tragaron. Parte cayó entre pedregales y discusiones, teorías y ansiedades, donde no había gente reflexiva, profunda. No resistió la prueba del fuego y se secó ante la luz del sol. No tenía raíz. Y parte cayó entre espinas, entre hermanitos que se hirieron unos a otros con la calumnia, la chismografía, etc. Crecieron los aguijones y los ahogaron. Afortunadamente, no se perdió mi labor de sembrador, porque parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. En la Deva Matri
Auditi o espacio cósmico dentro de la Ur rúnica, entre el microcosmos, hombre-máquina, o mejor dijéramos, animal intelectual. Existen muchas facultades latentes que pueden desarrollarse a base de tremendos superesfuerzos íntimos. En la antigua luna, antes de que ésta se convirtiera en un cadáver, aquellos que aceptaron la religión síntesis de Jano fueron salvos y se transformaron en ángeles. Empero, la mayoría, los enemigos del Maituna, los que rechazaron la piedra iniciática, entre paréntesis, el sexo, se convirtieron en los luciferes de que habla la Biblia, demonios terriblemente perversos. Sobra decir que nunca falta una tercera posición. En el apocalipsis lunar, cierto grupo frío, entre paréntesis, demonios, se volvió caliente y aceptó el trabajo en la novena esfera, entre paréntesis, el sexo. A esa gente se le dio una nueva morada para que trabajara con la piedra bruta hasta darle forma cúbica perfecta. La piedra que los edificadores desecharon vino a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Título: Las tendencias del ego. Para las generaciones futuras conviene dejar constancia de estas maravillosas palabras del maestro Samael, dichas en su cátedra sobre el lado oculto de nuestra luna psicológica, cuya versión completa de 75 minutos normalmente se desconoce. Precisamente los últimos 15 minutos, al contestar la pregunta de un estudiante, expresó: hay una marcada tendencia de convertir esta maravillosa enseñanza en nuevos códigos de moral. Todos tenemos la tendencia que esos códigos sean respetados. Todos queremos establecer códigos morales a fin de ajustarnos a ellos. A la larga, esos códigos resultan absurdos, rancios, torpes, se convierten en botellas entre las cuales queda la mente aprisionada y entonces adviene el fracaso en el trabajo de la eliminación del ego. De nada sirve la moral convencional de las gentes. Mejor es que marchemos de acuerdo con los principios de la sabiduría que debemos encontrar dentro de nosotros mismos aquí y ahora. De nada sirven tantos dogmas. Lo único que le sirve a uno en la vida es la autoobservación psicológica. Bien sabemos que la energía creadora debe transmutarse no porque se diga no fornicar, sino por observación psicológica. El hombre que transmuta su energía consigue desarrollar sus fuegos espinales, consigue sus cuerpos solares, consigue convertirse en un logos. Pero esto es cuestión de conocimiento maduro, directo, es cuestión de observación propia. Siempre existe la tendencia de tomar la sabiduría para acomodarla a nuestros caprichos. Cada cual queremos acomodar la sabiduría a nuestro modo para justificar nuestros delitos. Son pocos los que saben ser imparciales. Somos parciales por naturaleza o por instinto. De la parcialidad lo que resulta es el error. Cuando uno es parcial, no sabe relacionarse con los demás. Hay que madurar para salirnos de tantos códigos morales, volvernos revolucionarios y marchar por el sendero de la rebeldía psicológica. Cuando nos orientemos por los códigos de moral rancios y torpes, no sabemos qué nos falta y qué nos sobra. Creemos tener lo que no tenemos y lo que no creemos tener es lo que tenemos. Necesitamos iluminar más el fondo desconocido de sí mismos porque vivimos en una pequeña fracción de sí mismos, en una pequeña parte de sí mismos. No hemos aprendido todavía a vernos tal cual somos. Lo que no es debidamente comprendido se convierte en normas frías y fijas, dentro de las cuales la mente se embotella y adviene el estancamiento. Solamente encontrando la superación de estos obstáculos se puede lograr la liberación. Por todas estas razones, el maestro Samael insiste en que no debemos dejar de ponernos en ceros todos los días, continuamente, de momento en momento. Es decir, no debemos considerarnos avanzados en el camino, sino que todos los días debemos reconocernos como lo que somos, demonios terriblemente perversos. Insiste el maestro en que, mientras no se elimine totalmente el ego, somos más o menos magos negros. No nos engañemos, si los maestros de quinta, de mayores, todavía tienen ego, nosotros somos nada. Así que quien empieza a creerse inefable,
santo inmaculado, portento de blancura, realmente se encuentra en lo inverso. Por tanto, caerá en la falacia de la falsa moral y la estereotipación del gnosticismo. Conclusión. Este tipo de personas, como ya se había visto, hará de esta extraordinaria enseñanza un código de moral, ajustada a sus perversas ideas disfrazadas de santidad. Serán como el perro del hortelano que ni come ni deja comer. Convertirán esta sabiduría en una religión más, un Mahayana, gran vehículo, más llena de preceptos morales, santurronerías, mortificaciones, ayunos y prácticas que se ajustan más a las formalidades de una religión fracasada que a la revolución psicológica total del individuo, que propone y preconiza el supremo jerarca de la gnosis en el siglo XX y siguientes centurias, el venerable maestro Samael Aun Weor. Nuestra enseñanza va más allá de cualquier religión, pues como dijo su fundador, la gnosis es la llama ardiente de donde surgen todas las religiones. Sustancialmente es de carácter hinayana, pequeño vehículo, y aún más, si con alguna corriente filosófica o religiosa hubiera de vincularse es con los tántricos de la mano derecha, muy lejanos del Mahayana y sus reglas monásticas. Subtítulo: Los libros. Los libros son las armas del misionero, solía decir nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. Estas sagradas armas fueron convertidas en motivo de abierto negocio por algunos que se decían estudiantes y discípulos del maestro. Quiero aclarar que las siguientes palabras del maestro Samael, que concluyen en su obra El mensaje de Acuario, provocaron que algunos dieran rienda suelta a su ambición. Todo aquel que quiera reproducir este libro bien puede hacerlo con entera libertad. Todos aquellos, por un falso pudor, le quiten a este libro los secretos del arcano AZF, ¡ay de ellos! Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Podréis reproducir este libro a fin de que el mensaje de Acuario llegue a todos los pueblos de la tierra, pero ¡ay! 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 De aquellos que le añadan o le quiten las palabras del libro de esta profecía, porque en verdad os digo que Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Durante el Congreso de Guadalajara, 1976, algunos pretendían que el maestro le cediera los derechos de autor a cambio de un sueldo, y el avatara dijo algunas palabras de autorización para editar a todo el mundo. Al efecto, podemos afirmar que no existe en la legislación ni en la jurisprudencia antecedente alguno que permita al autor hacer una autorización erga omnes, es decir, a favor de todo el mundo, para la edición o publicación de su obra. Por el contrario, la ley de derecho de autor enfatiza que el contrato de edición debe ser a favor de persona determinada, es decir, del editor. Asimismo, la jurisprudencia es terminante en el sentido de que solo surtirá efectos la cesión gratuita, entre paréntesis, renuncia de derechos, cuando es a favor de persona determinada y se especifican claramente los derechos a cederse y no solo los artículos de la ley que los contiene. Entre paréntesis, consúltese la jurisprudencia firme de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo su rubro renuncias legales. Por estas razones, no surte ningún efecto legal la autorización, con su implícita renuncia, que el maestro aparentemente otorgó en el mencionado libro, ni tampoco es jurídicamente eficaz la que dio en el Congreso de Guadalajara. Además, el maestro desistió de esta y otras autorizaciones genéricas que no surten efectos legales y aclaró que se trataba de una prueba esotérica más para sus alumnos, prueba que algunos no han podido superar. Así como muchos persisten en la idea del vegetarianismo, a pesar de haber abandonado el maestro, igualmente persisten algunos en editar ilegalmente su obra. Por otra parte, sus derechohabientes han revocado cualquier autorización que se haya otorgado en términos tan genéricos e imprecisos,
ya sea porque no surte efectos jurídicos o también porque algunos editores han publicado ilegítimamente la obra del maestro y la han alterado gradualmente. Editar la obra sin consentimiento del autor constituye delito federal, pero al parecer los que editan su obra sin consentimiento de sus herederos creen que van muy bien en el camino esotérico. Si tuvieran tan buena intención de difundir la obra del Avatar de Acuario, lógicamente regalarían los libros o al menos los venderían al costo, pero no es así. Son perversos que se hacen pasar por santos, simples delincuentes del orden federal que lo único que quieren es lucrar con la enseñanza. Muchos no solo omitieron pagarle a la maestra las regalías por derechos de autor y editaron la obra sin su consentimiento, sino que además agotaron su baba difamatoria contra la esposa sacerdotisa del Avatar, que es tanto como hablar mal de él y de su enseñanza, cumpliendo así con los designios de la logia negra, a quien sirven en realidad, pues los adeptos de la mano derecha no cometen delitos, mucho menos contra los herederos de los maestros de la Blanca Hermandad, y por supuesto respetan la mujer del próximo, con mayor razón las esposas sacerdotisas de los señores. Así que los sabiondos del gnosticismo se olvidaron de la esposa sacerdotisa del maestro, nuestra venerable maestra Litelantes, y particularmente de las palabras que dijo a propósito de ella en su mensaje de Navidad de 1954, donde enfáticamente declara que es su colaboradora esotérica. Por tanto, en estricta técnica jurídica, fue la colaboradora de toda su obra, eminentemente esotérica, como clara y contundentemente lo expresó en forma sistemática durante toda su vida y a lo largo de su obra, el maestro Samael. De ahí que le corresponda a la venerable maestra Litelantes, por ese solo hecho, el 50% de todas las obras del venerable maestro Samael Aumbeor, quien llevara en vida el nombre profano de Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Quisiera recordar las palabras textuales de nuestra querida maestra sobre este tema, en una entrevista celebrada el 10 del octavo mes del 82 para los estudiantes de El Salvador. Del árbol caído todo el mundo quiere hacer leña, pero de mí no han podido, y eso les puede mucho a todos los supuestos maestros que aparecen. Mas yo estoy aquí luchando con los hermanos que siguen esta doctrina, pero que no me sigan a mí, que sigan la enseñanza de Samael Aumbeor, y aquí tendrán las puertas abiertas. Y ningún hermano gnóstico puede decir que lo que yo tengo se los he pedido, o que me sostengan, o que me den. Nada. Si ellos sirven, maravilloso. El maestro Samael lo sabía muy bien que yo quedaba sola con mis hijos. Mis hijos tienen sus hogares, tienen que cumplir con ellos. Le dijo a su secretario: solo te pido, hermano, que le digas a los que editan mis obras que paguen derechos de autor a la negra, porque nadie le va a servir ni le va a tender la mano. Son mis obras, no los pedí en vida, pero ahora sí les pido para la negra. Todos aquellos que se han hecho millonarios a costa de la enseñanza de la gnosis, y como ahorita no está el maestro, ¿a quién estafar? Pues se van a encontrar Arnolda, pero no importa. Gústele que no les guste. Fui la compañera de Samael Aumbeor, y ninguno de ustedes, aquellos hermanos que se ocupan de mi persona, ninguno le alcanzó un vaso de agua cuando el maestro Samael escribió los libros en el vil suelo. ¿Para qué? ¿Para entregarle a los ambiciosos que hoy existen? Ese fue el sacrificio que hizo el maestro y en el que yo estuve a su lado. Aún dicen aquellos sabiondos que el maestro murió solo, porque sus hijos y su mujer no estuvieron a su lado. ¿Cuáles de aquellos señores estuvieron al lado del maestro? Ninguno. ¿Cuáles se sacrificaron? Todos los estudiantes que había aquí, mexicanos, y mi persona y mis hijos. Subtítulo para los pocos. Siguen y seguirán vigentes las maravillosas palabras del maestro Samael en el prólogo a la segunda edición de El matrimonio perfecto, su obra capital, con las cuales podemos concluir este capítulo.
He escrito este libro para los pocos. Digo para los pocos porque los muchos ni lo aceptan, ni lo comprenden, ni lo quieren. Cuando salió a la luz la primera edición de El matrimonio perfecto, produjo un gran entusiasmo entre los estudiantes de todas las escuelas, logias, religiones, órdenes, sectas y sociedades esotéricas. El resultado de dicho entusiasmo fue la formación del movimiento gnóstico. Dicho movimiento empezó con unos pocos comprensivos y se volvió completamente internacional. Muchos estudiantes de ocultismo estudiaron este libro, pocos lo comprendieron. Muchos, entusiasmados por el tema encantador de El matrimonio perfecto, ingresaron a las filas del movimiento gnóstico. Se pueden contar con los dedos de la mano aquellos que no se salieron del movimiento gnóstico. Muchos juraron lealtad ante el ara de la gnosis, pero en realidad, de verdad, casi todos violaron sus juramentos. Algunos parecían verdaderos apóstoles, que nos parecía hasta un sacrilegio dudar de ellos, pero a la larga tuvimos que convencernos con infinito dolor de que también eran traidores. Muchas veces les bastó a estos falsos hermanos leer un libro o escuchar a un nuevo conferencista llegado a la ciudad para retirarse del movimiento gnóstico. En esta batalla por la nueva era acuaria, que se inició el 4 de febrero de 1962, entre 2 y 3 de la tarde, tuvimos que aprender que el abismo está lleno de equivocados sinceros, de gentes de muy buenas intenciones. Hemos escrito este libro con entera claridad. Hemos develado lo que estaba velado. Quien quiera ahora realizarse a fondo, bien puede hacerlo. Aquí está la guía, aquí está la enseñanza completa. Yo he sido vejado, humillado, calumniado, perseguido, etc., por enseñar la senda del matrimonio perfecto. Eso no me importa. En el principio me dolían muchísimo las traiciones y calumnias. Ahora me he vuelto de acero. Y las calumnias y traiciones ya no me duelen. Sé demasiado que la humanidad odia la verdad y aborrecen mortalmente a los profetas. Así es, pues. Es apenas normal que a mí me odien por haber escrito este libro. Una sola cosa perseguimos, una meta, un objetivo, la cristificación. A continuación, un pequeño poema titulado Salve Samael. Salve Samael, oh tú, luz armada, luz combatiente, oh verbo potente, oh divina serpiente, Señor Samael, oh tú, luz amada, del Dios de Israel, oh poderoso, oh glorioso Señor Samael, oh fuerza de la luz, oh alegría de la luz, oh sabiduría de la luz, oh divino Señor de la cruz. Bendito sea tu nombre, oh Verbo inmaculado, que enseñas al hombre el camino reservado del Cristo bien amado. El camino secreto ha sido publicado, sin embagues, entregado por el Señor de la síntesis, el Cristo Samael, joya de la corona de Israel. Dicho está el decreto con toda claridad. Encima de tesis y antítesis está la realidad, la cruz abrazar, los cuerpos del ser crear, del egoísmo renegar, el ego requemar y al Cristo seguir, a la humanidad servir, si en hombre verdadero te quieres convertir. Oh salve, salve oh profano y sincero, Señor del gran arcano, que pusiste lo divino al alcance de la mano. Salve oh terrible mensajero de los reyes del destino. Capítulo 10. Título: Consejos a los instructores. En este capítulo se transcriben algunas palabras textuales de nuestra bien amada maestra, a propósito de los más importantes temas que atañen a los instructores. Las acotaciones aparecen en recorchetes. Subtítulo: El dinero. Durante el Congreso de Oaxaca, la venerable maestra Litelantes aclaró la situación de algunos instructores que vivían de la enseñanza y explotaban a los estudiantes. Mire, le voy a explicar, les voy a dar una honda explicación a todos ustedes para que quede bien entendido. Resulta que, desgraciadamente, todo el que se ha hecho cargo de un monasterio
La vida de ellos es agitada. Llegan allá al monasterio de la nada, sin nada, ni en qué caerse muertos, pues, para decirles la verdad, entonces ahí recuperan su capital de todos los alumnos. Una cantidad fija, porque mi marido nunca les puso cuota fija a nadie, no necesariamente porque es una doctrina sagrada, pero ellos ponen una cantidad y dicen que los tienen que mantener. Mi esposo, nadie nos mantuvo. Antes nos dejó con qué sostenernos ahora, los libros. Yo no me mantengo de explotarlos, porque van a hacer la misión, a decirles, me tienen que dar. No, de los libros sí, les cuestan a la imprenta, paguen si quieren, y si no, pues allá ustedes. Pero tienen la enseñanza de Samael, y en este caso de escuelas, según este señor, que se me olvida el nombre, pero ya lo dijo Alfredo, según dice Alfredo, porque yo a una gente que se ocupa de mí lo olvido, lo echo al olvido, hasta el nombre. Entonces, ellos dicen que tienen que comer del altar. Yo les dije, cómanse las tablas del templo, que aquí no hay nadie que los mantenga, todos tenemos que trabajar. Entonces, dicen que yo no mando ahora, pues tienen que sostenerse. Por mi parte no se comen nada. Y en mi casa los atendí como visitas encantadoras que estaban dando la misión derecho, sin exigirles tanto a sus compañeros. Se van a un monasterio y explotan todas las cosas que tenía mi marido. Y el español es duro y es suave al mismo tiempo. Yo se los digo directo. Duros porque son muy rígidos y muy exigentes, pero se dejan engañar fácilmente de una persona que les echa una buena conferencia, les habla muy bonito, les hablan de que van a coger a Dios con las manos, porque si ellos no lo cogen no van a convencer a nadie. Yo les digo lo que es, si no lo creen, pues me da igual, entonces los tienen que sostener, ellos no trabajan. En ocasión de su visita a Portugal, dijo lo siguiente: como le decía un discípulo a mi esposo, mira, cuando te falte dinero, no es más que uno diga a España y a Puerto Rico, y ahí se hace uno de dinero. Entonces le dijo el abuelo, no, yo gano mi dinero con mi esfuerzo, yo no tengo por qué explotar a nadie. Y si yo estoy entregando un conocimiento, tengo que levantarlo yo con mi esfuerzo para levantar a mis hijos y a mi mujer. Hemos visto en la práctica que algunos instructores son proclives a las alabanzas y les gusta la explotación del prójimo. Incluso muchos dejan de ejercer su profesión para vivir a expensas de los estudiantes, so pretexto de que se dedican a entregar la enseñanza e instigan a sus alumnos a que dejen sus profesiones, porque según esto así pueden dedicarse mejor al trabajo sobre sí mismos. También los motivan para que no se junten con la gentuza que ordinariamente tratamos quienes sí nos dedicamos al ejercicio de nuestra profesión u oficio. Curiosamente, los más pícaros son los que normalmente tienen medios económicos, pues saben engatusar a los estudiantes para sacarles dinero. Los más derechos generalmente andan batallando para poder pagar la renta. Aquellos que no quieren trabajar en labores ordinarias de su profesión u oficio nunca van a tener un verdadero gimnasio psicológico, sino que ellos serán el principal gimnasio para sus estudiantes. Quien no quiere trabajar ejerciendo una profesión u oficio, tampoco quiere trabajar sobre sí mismo. Busca la comodidad y evade el trabajo psicológico. Se dedica propiamente a roncalizar y dormeditar. Esta clase de personajes normalmente terminan gustando del fraude y el engaño. Prefieren hacerse pasar por santos que formar un recio carácter con las vicisitudes de la vida laboral. En otras palabras, como dijera la maestra, en vez de servir a la humanidad, se sirven de ella. En su cátedra, el sabor trabajo y el sabor vida, conocida también como la vida como gimnasio psicológico, nos dice el venerable maestro Samael Aumbeor. Así pues, las experiencias resultan ciertamente magníficas en todo sentido. No es posible sacar material didáctico para el desarrollo de la conciencia de cualquier otro lugar que no sea de las experiencias. Por eso es que quienes las repudian o quienes protestan contra las dolorosas experiencias de la vida, obviamente se privan de lo mejor.
se privan precisamente de la fuente viva que puede conducirlos al robustecimiento de la vida anímica. Cuando uno toma las experiencias como material didáctico para su autorrealización, descubre sus propios defectos psicológicos, porque es en relación con la humanidad, es en relación con nuestros familiares, es en relación con nuestros compañeros de trabajo, en la fábrica, en el campo, etc., como nosotros, mediante las experiencias, logramos el autodescubrimiento. Obviamente, las experiencias son las que nos hacen aflorar nuestros propios errores. Es definitivo que quien no trabaja en labores ordinarias de su profesión u oficio, tampoco trabajará internamente, pues lo exterior es reflejo de lo interior, y si es flojo y mantenido por los estudiantes, también será flojo por dentro y no pondrá énfasis en el trabajo psicológico. Subtítulo: Fanatismo. Nuestra venerable maestra Litelantes era sistemática en atacar el fanatismo. Recordaba al abuelo, quien decía que de los fanáticos y santurrones lo único que había sacado eran traidores. Cuando inauguró el monasterio de Guadalajara, dijo: así que piénsalo bien, reciban el conocimiento, pero para bien de ustedes. Respeten al instructor, y el instructor que no sea tan duro, tan cruel, porque él empezó recibiendo el conocimiento, y así se lo tiene que entregar al que viene a recibir el conocimiento. La enseñanza que dejó Samael, y como se han ofrecido en recorchetes a entregarla, pues qué bueno, esto no es obligatorio. Y cuando se salgan es mejor decir: no quiero seguir este camino porque es muy duro, esta vida es pesada, no sigo. Pero no tratar mal a los compañeros, jamás. Tratarlos con cariño, dejarlos que coman lo que quieran. No debe de haber fanatismos en la enseñanza. La enseñanza es muy bella, pero no con fanatismos. El fanatismo los condena al fracaso. A mí me querían meter en fanatismos, pues. Métanse ustedes, pero a mí déjenme libre. El mismo marido mío quería hacerme vegetariana, pues le dije: mi hijo, te metes tú de vegetariano, pero a mí no, y se estaba muriendo. Mira, vas a meterte de vegetariano y después te estás quejando. No es para darle el ejemplo a los hermanos. Y digo yo, no van a ser estables toda la vida. Come tu carne, aliméntate bien. Acabas muchas fuerzas dando la enseñanza y muriéndote de hambre. Peor, no seas fanático. A los 8 meses estaba muriendo el hombre. A la cuadra estaba la camisetilla escurrida como sacándola del lavadero y no podía caminar casi. ¿Qué hizo el pobre hombre con el fanatismo? Negra, anda, tráeme una gallina vieja, patas de res, cola de res y hazme un buen caldo. Sudaba el pobre hombre tomándose del caldo. ¿Por qué? Por ser fanático. Y le decía: ve el resultado suyo, ahí lo tiene. A mí me decían carnívora y decía yo: no me importa, siendo yo carnívora y no me los como a ustedes, no me importa. El abuelo decía: ay, negra, contestona, no le conteste a los hermanitos. Ella respondía: los hermanitos quieren matarme, pues a mí no me van a matar. Que lo maten a usted, y usted mate a los demás, pero a mí no. Y si yo no me escondo de Dios, no me escondo de los humanos, de un grupo de estudiantes que están empezando a caminar, mucho menos me voy a esconder de la humanidad. Decía el abuelo: coma su carne escondidas. La jefita: ¿escondida? ¿Y de Dios? ¿Cómo? ¿Y dónde me escondo? ¿Me meto que no me vea? En ninguna parte. Yo la comía, la carne, entre los hermanitos, por más fanáticos que fueran. Le dije: ¿y qué sacan tus hermanitos? Comiendo escondidas, haciendo injusticia y media con todas las mujeres que se presentaron por delante. Tienen su esposo, su esposa, y le están jugando traición. Eso sí es indiscutiblemente un engaño.
Y así son todos los gnósticos en su casa. Mi amor, mi vida. Y dando la vuelta, ahí tienen a la otra. O quitándole el novio a la amiga. O la mujer al amigo. Y ahí van entonces. ¿Cuál es el fanatismo que tienen los hermanos gnósticos? Cuídense ustedes, no tengan fanatismos, traten bien a su esposa, den buen ejemplo y verán que caminan adelante, sin humillar, sin fijarse en lo que hace el fulano ni la fulana. Subtítulo: Peleas. Durante la inauguración del monasterio de Guadalajara, nuestra maestra dijo lo siguiente: fui a Canadá con los discípulos que estaban destrozándose los unos con los otros, porque el uno odia más que el otro, y el otro menos. Bueno, ¿y qué se pelean ustedes aquí? La enseñanza es de Samael, él entregó este conocimiento, están peleando lo mismo, lo que dan los canadienses de los hispanos. ¿Qué es lo que pelean ustedes? Es la misma enseñanza del maestro Samael. ¿Qué se pelean? ¿Poderes? ¿Se pelean poderes? ¿Los consiguen ustedes mismos? Si se proponen estudiar, únanse. Durante la clausura del Congreso de Guadalajara, insistió sobre el tema en los siguientes términos. Ahora se pelean por lo más mínimo, se pelean por la doctrina, se pelean por poderes. Los poderes nunca se pelean, sino que se ganan. Óiganlo bien, queridos compañeros, estudien bien sobre su mente, si quieren tener un conocimiento propio, pero no porque se lo regalen, y trabajen con el sacrificio como hizo Samael y mi persona, y lo han hecho todos aquellos que han querido dejarle algo a la gnosis, porque los que se han dado escalafones no están en la gnosis. Sean agradecidos con esta enseñanza que Samael les dejó, pero no agradecimiento por ver por dónde sacan dinero para ustedes. Esto es una injusticia. ¿Y qué hacen? Y aún tienen el descaro en decir que la maestra pierde el tiempo de los libros y que se adueña de ellos. Sí, me adueño de ellos. Es trabajo de mi marido y mío, y no de ustedes ni de esos. Yo como mujer que soy incapaz de ir a pelear un trabajo de una señora y de un señor que dejaron conocimiento. Si quiero tener algo, trabajo, pero no voy a pedir herencias del trabajo de mi padre o de mi madre para sostenerme. Esa es mucha cobardía en un hombre que se atreve a pelear lo que era de su padre que trabaja y de la madre.